en Romanos el capítulo 3, Romanos el capítulo 3, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y termino con el 26, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que de él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Leo nuevamente el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos estado viendo, vamos a hacer un pequeño repaso y decir que Pablo escribe esta carta desde la iglesia en Cencrea, que está alrededor de 4 a 8 kilómetros de Corinto. Cencrea era un puerto del mar Iónico. Y bueno, qué importante es ver que Pablo escribe esta carta y se la da a Febe. Febe se sube en un barco sin ninguna duda y llega a Roma a entregar esta carta. Pablo le escribió en el año 57 o 56, alrededor de esos años. Pablo escribe esta carta llamada como el quinto evangelio, llamado como la carta magna del evangelio. Esta carta muy importante para evangelizar, al punto que Martín Lutero pudo aceptar al Señor al entender esta carta. Martín Lutero era un abogado, un doctor, pero también él fue un cardenal en la Iglesia Católica, y cuando le pidieron que hable de Romanos, y él estudiando esto, él puede decir que es maravilloso, el mismísimo corazón de la Biblia es lo que hemos leído, el capítulo 3, del 21 al 26. Martín Lutero hizo sus 95 tesis de la Biblia basado en Romanos. Bueno, qué importante es que tengamos esta idea. Pablo desea ir a Roma, pero no puede ir. Pablo tiene muchos deseos de ir a Roma, lo manifiesta en el capítulo 1, y bueno, va a decir que ha tenido deseos y no ha podido ir
Pero después, más adelante, más adelante va a decir que va a ir, seguramente más adelante Dios le muestra que va a poder ir, y bueno, él dice, voy a pasar por España y de ahí voy a ir a Roma. En el capítulo 15, versículo 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. Bueno, y bueno, ¿qué más podemos decir de esta carta? Bueno, Pablo llega al versículo 15, explicando y saludando. En el 14 dice, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy de anunciaros el Evangelio también a vosotros que están en Roma. Y comienza a hablar del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y Pablo va a decir esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está escrito que el justo va a vivir por la fe. Y empieza a hablar de la culpabilidad del hombre. Y bueno, del versículo 18 al 32 lo menciona 13 veces la palabra Dios. Sería bueno que leyéramos un poco en nuestras casas. Habla de la culpabilidad del hombre. Habla de Dios que es justo. Habla de la ira de Dios. Habla en el capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. Llega a decir que pues somos nosotros mejores que los judíos. No, en ninguna manera. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero llega hasta aquí, hasta el 29, haciendo un diagnóstico que el hombre es culpable, que el hombre por sus medios no puede llegar a Dios, que el hombre es culpable porque no puede con la ley. Cuando la ley dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, bueno, el Señor Jesús lo cumple cada segundo, cada minuto. Nosotros no. Y dice Santiago, el que falla en un tilde es culpable de toda la ley. Entonces, llega al versículo 21. Dice, pero ahora, el 21 del capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, qué hermoso cuando en la Biblia aparece la palabra pero. Y vamos a ver algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, hay 3 preposiciones. La primera, por su gracia. La segunda, que es en Cristo Jesús. Y la tercera, por medio de la fe. 3 preposiciones muy importantes. Por su gracia. Dios puso como propiciación por medio de la fe.
y qué bueno es saber que hay un pero a favor nuestro. Qué bueno es saber que aunque en nuestro currículum vitae, en currículum de vida nuestro, no tenemos nada a favor, pero sí tenemos a Cristo Jesús, solo a Jesús. Nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Nosotros no alcanzamos. Pero qué bueno es saber que ahora se ha manifestado la justicia de Dios que es aparte de la ley. Qué bueno que esta justicia que Dios la provee al pecador se obtiene por la fe en Jesús y solo en Jesús. Qué bueno es saber también, qué bueno es saber que esta justicia está disponible para todos los que quieran creer y aceptar. Lo que bueno es saber también y ser agradecidos de que Dios, como juez justo, tuvo que llevar al Señor Jesús, su Hijo, a la cruz, donde descargó toda la ira de Dios, porque en él cargó tus pecados y mis pecados y tus pecados en la cruz sobre el madero. Él cargó y murió y derramó su sangre, y su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Maravilloso Salvador. Qué grande su sacrificio. En favor tuyo, en favor mío. Nos salva de la ira venidera. Ahora, es una buena noticia, pero hay una mala, que somos culpables si no aceptamos por la fe en Jesucristo. ¿Y cuál es la mala noticia? Que hay una perdición para aquellos que no aceptan por la fe el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dios quiere manifestar en estos tiempos la obra del Señor Jesús. Dios quiere que se anuncie en estos tiempos este sacrificio, porque cuando Él venga a buscar a los que han creído en Él, a los que han aceptado este favor, esta gracia, se terminará. Hasta ese momento va a estar la gracia salvadora y después se terminará. Y vendrá el juicio, porque está establecido los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y si viene el Señor Jesús y no ves muerte, bueno, si en vida no has aceptado, si en vida no te has arrepentido de que sos culpable, como hemos visto anteriormente, no vas a ser salvo. Y por consiguiente te espera los tormentos eternos del infierno, que es un lugar real. Ahora vos me dices, ¿cómo Dios es posible que es amor y que Dios permita que haya un infierno? Porque hoy la gente lo niega. ¿Sabes qué? ¿A vos te indigna cuando ves un violador? ¿O cuando escuchas de un violador? ¿A vos te indigna cuando sabes que te han robado, que hay ladrones? ¿A vos te indigna cuando sabes que hay narcos traficantes que están matando niños, que están drogando niños,
soldaditos. A vos te indigna cuando te enteras de toda la violencia. Bueno, a Dios también le indigna. Dios ama al pecador, pero odia al pecado y no tendrá por inocente al culpable, porque Dios te ama, pero Dios con el pecado no negocia. El pecado es pudrición para Dios. ¿A vos te gusta tener carne podrida en tu heladera, en tu auto, en tu casa? No, porque da olor. A Dios tampoco le interesa el pecado, porque Dios es santo. Nada va a entrar en su presencia sucio o con pecado. Pecado es errar al blanco. Pecado es todo lo que ofende a Dios en pensamiento, palabra o hecho. Pecado es equivocarse. Es seguir la corriente de este mundo. Pero qué bueno que estando ya presente Cristo, qué bueno que podemos tener esta palabra de Dios en esta noche que nos da la posibilidad de que me vaya con Él a su gloria. Que me vaya con el Señor cuando Él venga a buscarnos. O cuando la muerte quiera hacer algo en la vida del creyente, no puede. Solamente los creyentes en Cristo Jesús cambiaremos de domicilio, porque Dios venció la muerte, dicen Oseas, oh muerte, donde yo vencí a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice. Él mató a la muerte. Qué esperanza que tenemos los que hemos creído en Cristo Jesús. Nos vamos con Él porque no existe la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Ah, pero tendrás muerte eterna si no decides por la fe aceptar a la gloriosa y bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es pensar que Dios es bueno. Pero Dios también, que es amor, Dios se indigna y Dios se enoja. Y Dios no le gusta el pecado. Amor sin ira es indiferencia. Eso es amor sin ira. Y Dios no es indiferente. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Pablo plasma en esta carta el amor de Dios, la justicia de Dios que es por la fe. Y concluimos diciendo, qué grande lo que pasó en la cruz. Qué maravilloso, qué majestuoso. Pero hay una palabra para los creyentes también. Pablo quiere llegar con esta carta, que es para los creyentes. Pablo quiere llegar al versículo 12, al capítulo 12, perdón, cuando dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo quiere llegar a esto, pero para llegar a esto quiere pasar analizando bien en claro que has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados y ser salvo.
Y para ser salvo, tenés que aceptar la gracia de Dios. Dice el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos que hemos leído, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué pasa aquí? Gratuitamente y gracia. Sí, es gratuita la gracia de Dios. Pero gracia es un regalo. Amén, es un regalo. Gratis. Pero a Dios le costó, porque en el concierto de los cielos, Dios, con su Hijo, que es Dios, y con el Espíritu Santo, la Trinidad en una perfecta unidad, decidieron que el Señor Jesús pague en la cruz por tus pecados y mis pecados, y nos redima. Y nos redima. Por eso hablamos de propiciación, cómo Dios propicia esto. Por eso hablamos en todo momento de redención. Por eso hablamos de justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto está en el capítulo 6 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno que en esta noche sepas que Cristo es la respuesta. ¿Pero a qué pregunta? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Qué bueno que lo hagas. Qué bueno que te decidas. Como cristiano, des gracias y sigas leyendo esta carta para llegar a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y tengas un culto racional. Si en verdad has aceptado este sacrificio. Porque si no has aceptado este sacrificio, hay una eterna condenación. ¿Y qué es aceptar este sacrificio? Es arrepentirse. Arrepentirse es odiar lo que has hecho, es convertirse, es dar vuelta. Si ibas para el norte, ahora vas para el sur. Y qué bueno es poder ver la obra de Dios acabada en tu vida al salvarte, ofreciéndote a su Hijo unigénito. Por eso decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, amar es dar, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Querés tener vida eterna? ¿Querés tener vida eterna o querés tener muerte eterna? Bueno, la decisión es tuya. La decisión es tuya. Por medio de la fe en Cristo Jesús, arrepentido de tus pecados, puedas aceptar a Cristo en tu corazón hoy. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos si vamos a estar en el escenario de este mundo. Hoy el mundo está asustado. Hoy el mundo no sabe, está con mucha incertidumbre. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cuántos infectados hay? ¿Me moriré? ¿No me moriré? Hoy más que nunca tienes que abrazar esta salvación. Por eso dice Dios a los creyentes,
Yo estoy a la puerta y llamo, pero también sirve para ti. Él te llama. Él está a la puerta de tu corazón. ¿Quieres entrar? ¿Quieres abrir la puerta? Tenés que dejar que Cristo entre. Pero la puerta tiene el picaporte del lado tuyo. Tú tenés que abrir la puerta. Dice el himno, abre bien la puerta de tu corazón. Deja al Salvador entrar. Que el Señor nos bendiga y puedas decidir por Cristo. Y que esto que para mí ha sido de bendición, pueda ser de bendición para ti también. Gracias, que el Señor te bendiga.